No permitas que tu vida, tus pensamientos se llenen de las cosas naturales. Llénala de cosas espirituales. El enemigo ataca nuestras mentes. El enemigo quiere hacer menguar nuestra fe, pero no se lo permita. Nadie que tenga pensamiento ocupado en otras cosas que no sea Dios tendrá paz. El ser humano puede dominar muchas cosas, pero cuando se trata de los pensamientos le es difícil y en ocasiones casi hasta imposible poder dominarlo. Por ejemplo, Saúl, al ver cómo el pueblo reconocía la victoria que el joven David tenía frente a sus enemigos, vinieron pensamientos que no glorifican el nombre del Señor y le dañaron, de tal manera que quiso incluso matar a David. También tenemos el ejemplo de José, cuando sus hermanos se levantaron contra él y lo vendieron como esclavo, sencillamente porque pensaban que los sueños de José se lo estaba inventando él mismo y que no era Dios hablando a través de él, sino que José quería sentirse superior a sus hermanos. Y esto provocó pensamientos que no glorifiquen al Señor, de tal manera que lo vendieron como esclavo y José pasó una serie de procesos a causa de los malos pensamientos de sus propios hermanos. También tenemos el ejemplo de Cristo, como los escribas y fariseos se levantaron contra Jesús. Incluso lo tildaron de blasfemo. Dijeron que estaba blasfemando contra Dios. O sea que vemos el daño que causan los malos pensamientos. Muchas veces por causa de esos mismos malos pensamientos que llegan a nuestras vidas, nosotros somos movidos a hablar mal de alguien, a menospreciarlo. Somos movidos a incluso sentirnos con anhelo de no congregarnos más, de no buscar más a Dios, porque la mente es bombardeada y es llena de muchas cosas que no glorifican al Señor y que tarde o temprano, si le damos lugar a esos pensamientos, si lo entretenemos, van a dañar nuestra vida. Pero la palabra nos enseña, la palabra nos aconseja cómo cuidar nuestros pensamientos. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, dice: transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que aprender a transformar nuestro entendimiento. No podemos ajustarnos a este siglo, no podemos vivir como la gente vive. Tenemos que pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tenemos que mirar a Dios, tenemos que mirar su palabra, tenemos que hacer las cosas que Él nos manda hacer y así nosotros estaremos tranquilos. Debemos librar nuestra mente de todo pensamiento malo. Debemos librarlo de las preocupaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos preocupamos desmedidamente, no es que no nos preocupemos, pero cuando la preocupación es desmedida, llega la depresión a nuestra vida. Pero la Biblia nos dice en Filipenses 4, verso 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros debemos aprender a no afanarnos, a no turbarnos, sino a liberar nuestros pensamientos y pensar en lo recto, pensar en las cosas del cielo. Debemos cuidar nuestros pensamientos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Sencillo. Tenemos que pensar en cosas positivas y debemos pensar en cosas que edifiquen. Nosotros, por lo general, somos movidos a pensar lo negativo y a pensar lo que destruye. Pero Dios nos anima a pensar las cosas que edifican. Dice la palabra que Él afirma nuestros pensamientos. En el libro de Proverbios capítulo 16 dice que nosotros encomendemos a Dios nuestras obras y Él afirmará nuestros pensamientos. Debemos aprender a encomendar a Dios todas nuestras obras. Todo lo que hacemos tenemos que ajustarlo a la palabra de Dios, encomendarlo al Señor, orar al Señor, pedirle que nos guíe, pedirle que nos ayude, pedirle que nuestros pensamientos sean sanos, sean íntegros y que lo que hagamos no sea con malicia, no sea con malas intenciones, sino que sean rectas delante de nuestro Señor. Cuando hagamos estas cosas, Dios nos va a fortalecer y nos va a bendecir. 2 Corintios capítulo 10. Bien que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que tenemos armas poderosas en Dios que destruyen fortaleza. En el versículo 5 dice que debemos derribar fortaleza y debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero el verso 6 dice: estando pronto para castigar
toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. El profeta Isaías dijo algo maravilloso. En el libro de Isaías 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es importante, escucha, nadie que tenga pensamiento ocupado en otras cosas que no sea Dios tendrá paz. La paz viene por pensar en Dios. La paz llega por pensar en las cosas de arriba. La paz alcanza nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a depositar nuestras cargas en el Señor y Él las toma, y nosotros entonces confiados estamos caminando seguro, estamos caminando en fe, y Él va a generar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestros pensamientos, recuerda, nuestros pensamientos son bombardeados continuamente. Es un campo de batalla, pero solamente cuando seamos capaces de mantener una mente alineada, unos pensamientos sencillos, unos pensamientos conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor, tendremos la capacidad de estar quietos, de estar en paz. Encomienda a Jehová tus caminos. Encomienda al Señor tus obras. Todo lo que haga, hazlo pensando en el Señor, pensando si le agrada, pensando si es bíblico, pensando si es para beneficio del otro y no para tu propio beneficio. El enemigo ataca nuestras mentes. El enemigo quiere hacer menguar nuestra fe, pero no se lo permita. Sigue pensando en Dios. Sigue pensando en las cosas de arriba. Sigue dándole lugar a Dios y a su palabra en tus pensamientos, en tu corazón, en tu vida. Y la palabra entonces se hará latente, se hará efectiva en tu caminar. Tendrás pensamientos sanos, tendrás pensamientos sencillos, porque el temor de Dios te ayudará a sacar todo pensamiento que no glorifica a Dios. El conocimiento de su palabra te va a ayudar a sacar todo lo que no glorifica el nombre del Señor. Así que yo te animo en esta hora que comiences a pensar en las cosas de Dios. Y quiero decirte algo muy, pero que muy importante. Muchas veces nosotros estamos llenos de pensamientos que no glorifican al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque es lo que estamos consumiendo, es lo que estamos viendo, es lo que estamos escuchando, es lo que estamos haciendo. Y muchas veces cuando nosotros estamos así, haciendo cosas que no convienen, viendo cosas que no convienen, pensando y actuando de manera que no conviene, pues claro que nuestros pensamientos estarán llenos de eso. Pero empieza a meditar en Dios, empieza a meditar en su palabra, empieza a leer la Biblia, a creerla, empieza a orar, empieza a pedirle a Dios: Señor, cambia mis pensamientos, ayúdame a permanecer en la fe, ayúdame a crecer, ayúdame a dominar mis pensamientos, y verás cómo Dios te va a dar la salida. No permitas que tu vida, tus pensamientos se llenen de las cosas naturales. Llénala de cosas espirituales. Llénala de Dios. Llénala del fruto del Espíritu. Llénate del poder de su palabra. Llénate del poder de su presencia. Llénate de Dios en todo tiempo, y tus pensamientos estarán alineados. Tus pensamientos agradarán al Señor.